Muy buenas noches, profesora y compañeras. Mi nombre es Kate Arena Zamora Arias y junto a mis compañeras Adriana Vargas, Kimberly Sandigo y Marlene Vargas, les vamos a hablar sobre Costa Rica, su construcción histórica, geográfica y ciudadana eh, como parte del programa de sexto grado o para sexto grado de estudios sociales. Este, bueno, primera mano, una pequeña introducción. Como sabemos, pues Costa Rica obtuvo su independencia el 15 de septiembre de 1821. Y también, como sabemos, nuestro país no necesitó bueno, empuñar las armas para conseguir lo que fue la libertad, como sí sucedió en países como México o Perú, por ejemplo. Se puede decir que la independencia realmente de nuestro país se fue consolidando con el conflicto armado denominado Campaña Nacional, que se dio, ¿verdad? Que en ese suceso, pues sí tuvieron que intervenir el ejército costarricense que se tenía en ese entonces, pero lo vamos a ver más adelante. Dicha contienda ocurrió entre los años de 1856 y 1857 y se libró tanto en territorio costarricense como en este territorio nicaragüense. Muy bien, el programa está compuesto por tres unidades. La primera de ellas, este, bueno, la primera unidad es Interpretamos nuestro pasado para comprender su importancia en el presente e inicia hablando sobre la campaña nacional, ¿verdad? Como ya les estaba mencionando, que se dio en 1856 y 1857. Ahora bien, en Costa Rica se considera pues esta campaña nacional una importante etapa en la historia costarricense, pero antes de hablar de esta, considero que pues, es fundamental mencionar que dos sucesos antecedieron el estallido de lo que fue la campaña nacional. Es decir, hubieron dos sucesos importantes antes de esto para que se originara, ¿verdad? Todo esto y la búsqueda de la independencia y demás. Bueno, el primero de los sucesos fue el interés de los ingleses y estadounidenses en el istmo centroamericano y el segundo suceso pues fue la inestabilidad política que existía en Nicaragua por ese entonces. Ahora bien, ¿por qué es importante esta etapa para la historia costarricense? Bueno, porque esta etapa o este suceso dio impulso al proceso de construcción del Estado-Nación en Costa Rica, ¿verdad? Y representa la consolidación, perdón, de la independencia y el inicio del proceso de formación de la identidad nacional que hoy tenemos. Además, pues este proceso histórico es considerado por muchos especialistas y investigaciones, ¿verdad?, que se han realizado como la verdadera guerra por la independencia de Costa Rica, ¿verdad? Ya muchos sabemos qué pasó en eso, todo lo que tiene que ver con la batalla de Rivas y Santa Rosa, por los territorios, por la libertad y demás. Entonces, aquí la participación del ejército costarricense en dicho conflicto, pues fue motivado por la presencia de la invasión de las tropas filibusteras en Nicaragua, liderados por un personaje muy famoso que pues, yo creo que todos conocemos o lo llegamos a estudiar, que fue militar y aventurero estadounidense como William Walker desde 1855. Muy bien, el estudio pues de este episodio o de esta campaña o esta parte de la historia costarricense se dividió exactamente en tres periodos. El primero de ellos es la primera campaña militar, que abarca desde noviembre de 1855 hasta lo que fue abril de 1856, ¿verdad? Comprende desde la primera proclama del expresidente Juan Rafael Mora Porras, un personaje muy importante, ¿verdad? Perdón, en esa época y en nuestro país, alertando a la ciudadanía costarricense sobre la amenaza del filibusterismo en Nicaragua, que se dio el 20 de noviembre de 1855, hasta lo que fue ya el regreso de las tropas a suelo nacional tras los hechos del 11 de abril de 1856. Bueno, en esta etapa del conflicto tuvieron lugar los siguientes hechos, ¿verdad? Como ya lo mencioné, la proclama del presidente o expresidente Juan Rafael Mora Porras, que se dio el 20 de noviembre de 1855. Luego se dio la segunda proclama del expresidente Mora Porras, el 1 de marzo de 1856. También se dio la marcha del Ejército Expedicionario de Costa Rica hacia Nicaragua el 4 de marzo del mismo año. Lo procedió lo que fue la batalla de Santa Rosa el 20 de marzo de ese mismo año, ¿verdad? También se dio un combate en Sardinal el 10 de abril de 1856 y culminó con la batalla de Rivas el 11 de abril de 1856, que también el segundo periodo, conocido como el periodo intermedio, que corresponde al periodo en el que el ejército pues, costarricense no participó en ningún conflicto militar, ¿verdad? Y fue especialmente por la crisis sanitaria y demográfica que sufría el país en ese momento por la peste del cólera. Sin embargo, las confrontaciones bélicas prosiguieron en lo que fue el territorio nicaragüense, perdón, lo que motivó la intervención de los ejércitos de Guatemala, Honduras y El Salvador, para ser exactos, por lo que se le considera como una guerra centroamericana, ¿verdad? Por la intervención de esos países. Este,
Y por último tenemos el tercer periodo, que es la segunda campaña militar o también llamada la campaña del tránsito. Integra los múltiples sucesos que se derivaron en la toma militar de la vía del tránsito a cargo de las fuerzas de vanguardia del Ejército Expedicionario Costarricense entre el periodo de 1856 y abril de 1857. Esto fue decisivo para la rendición de William Walker el 1 de mayo de 1857. Y en esta etapa, este, tuvieron lugar los siguientes hechos cruciales que les voy a mencionar para la victoria de las fuerzas aliadas centroamericanas, ¿verdad? Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador, que eran los que estaban pues involucrados. Y bueno, estos sucesos son la marcha de la vanguardia del ejército costarricense, que se dio el 3 de diciembre de 1856, perdón, el combate de la Trinidad, que se dio el 22 de diciembre de 1856, la toma de los vapores filibusteros, el 23 de diciembre de ese mismo año. También se dio el combate y la toma del Castillo Viejo en Nicaragua el 16 de febrero ya de 1857, así como la toma del Fuerte de San Carlos entre febrero y marzo de 1857, el combate en la isla de Ometepe entre marzo y abril de 1857. También se dan las batallas en San Jorge entre marzo y abril de 1857. Nuevamente, batallas de Rivas o en Rivas entre el abril de 1857 y por último, la rendición de William Walker el 1 de mayo de ese mismo año. Y así culmina lo que es la campaña nacional y estos tres periodos que se dieron. Muy bien, estos son tres hechos cruciales que se dieron en la campaña nacional, ¿verdad? De acuerdo a cada periodo. En el primer periodo tenemos la escena de la batalla de Rivas, el 11 de abril de 1856. Aquí, como tal vez se pueda apreciar en la imagen, ¿verdad? La batalla. En el segundo periodo, el regreso de los costarricenses a su capital, en San José, el 5 de julio de 1856. Y ya el tercer periodo, tenemos la escena del general William Walker desembarcando tropas en el castillo de la Inmaculada, Nicaragua, el 17 de mayo de 1856. Ahora bien, como consecuencia positiva que tuvo todo esto, se considera, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho, la campaña nacional como la lucha verdadera por la libertad, con el mismo significado de una guerra por la independencia, dado que pues el país vio amenazada su propia existencia, también vio amenazada lo que fue su integridad territorial y su cultura, lo que sirvió para pues fortalecer así el patriotismo, fortaleciendo la identidad colectiva entre los costarricenses, ¿verdad? Otorgándoles rasgos mejor definidos a la nación. Por eso es que se dice que desde esta campaña nacional o desde estos sucesos fue que se comenzó a ver la lucha por la libertad costarricense. Por estos motivos es que, vuelvo a reiterar, se considera la campaña nacional como vital en el proceso de la formación de la identidad nacional y básica para la conformación de Costa Rica como un Estado-nación. Además, se le considera la coyuntura más trascendental en la construcción de la nacionalidad costarricense que hoy tenemos. Y bueno, ya para ir finalizando con esta primera unidad, aquí les propongo las siguientes estrategias de mediación que uno podría este, poner en práctica con los estudiantes para evaluar lo que aprendieron con todos estos temas o para reforzarles este tema. La primera de ellas, pues, es reunir a los estudiantes en grupos de tres y que elaboren un juego de memoria, ¿verdad? Puede ser un juego por cada periodo. Este, solicitándoles que hagan 12 cuadros de cartón, cartulina o papel de construcción de más o menos 8 centímetros y que utilicen pues material de reciclable para confeccionar las tarjetas. Luego se les solicita que escriban los nombres de personajes y de batallas en los primeros 6 cuadros. Por ejemplo, qué sé yo, nombres como eh, nombres o batallas como William Walker, Juan Santa María, Juan Rafael Mora Porras, que fueron personajes relevantes en la campaña nacional o en esos periodos, la batalla Sardinal, la batalla Rivas, batalla Santa Rosa, entre los muchos otros nombres y batallas que se dieron. Luego, que anoten en los otros 6 cuadros un hecho o característica asociados a los personajes de las batallas. Por ejemplo, en el cuadro, qué sé yo, correspondiente a William Walker, pueden poner líder del ejército filibustero. Y por último, ya una vez llenas todas las tarjetas, colocar las tarjetas boca abajo y que ya comience pues, el juego. Otra estrategia podría ser solicitarles que organicen una dramatización en la que representen algunas de las batallas de la campaña nacional que se estudiaron, ya sea la batalla de Santa Rosa, Sardinal o Rivas o el combate de la Trinidad, podría ser. Y por último, podrían elaborar una historieta a partir de los hechos ocurridos en alguna de las batallas. Por ejemplo, qué sé yo, los sucesos del combate de la Trinidad. Y bueno, esto sería de mi parte, los dejo con la compañera. Logros de nuestros antepasados para el fortalecimiento de una sociedad democrática.
Rafael Ángel Calderón Guardia, bueno, fue diputado en varias ocasiones, presidente de la República de 1940 a 1944, aprobó las garantías sociales, promulgó el Colegio del Trabajo, creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, también las vivencias baratas para el pueblo, la creación de la Universidad de Costa Rica. Manuel Mora Valverde fue un fundador del Partido de Obreros y Campesinas, electo diputado al Congreso de 1934 y 1948 y en 1970. Fue vocero de todos los trabajadores, incentivó y apoyó las garantías sociales. Monseñor Víctor Manuel Sanabria, bueno, él promovió la apertura a la Universidad de Costa Rica, también tuvo el establecimiento de la educación religiosa en primera y secundaria, colaboró con la creación del Seguro Social, ayudó también en la aprobación de las garantías sociales y en parte de la derogación de las leyes liberales de los años 1884 y 1886 y fue mediador en los conflictos sociales. ¿Qué puede hacer la sociedad para fortalecer la democracia? Bueno, es necesario que se fomenten los valores universales como la tolerancia, el pluralismo, el respeto de los derechos humanos, la libertad y el diálogo para conseguir sociedades más democráticas y justas en donde se fortalezca la gobernanza eficaz y responsable. Bueno, la participación de los estudiantes como ciudadanos también es importante. Entonces, la participación de la escuela. La participación ciudadana es el conjunto de actividades que realiza una persona con el fin de construir una decisión que le afecta en varias áreas. Por ejemplo, en la familia, el centro educativo, la comunidad y el país en general. Por otra parte, el primer espacio en el que una persona puede participar es la familia. Desde pequeño, los padres pueden animar a sus hijos a implicarse en las decisiones familiares, eh, pidiéndole su opinión sobre aspectos de la vida cotidiana, como el desayuno, por ejemplo. En otras palabras, se puede afirmar que en casa es donde los niños empiezan a participar de la ciudadanía. Además, es una educación donde los menores aprendan a expresar sus pensamientos, acuerdos, diferencias y desacuerdos con determinadas situaciones. Asimismo, el diálogo y la negociación juegan el papel fundamental en la toma de decisiones familiares. Ejemplo, la participación de los hijos en las decisiones familiares. Luego tenemos la participación de la escuela. En el centro educativo es otro espacio donde los menores participan en la vida pública según tenemos entendido. Algunas de estas formas de participación incluyen consejos de sección, reuniones, comités ejecutivos, estudiantiles, ¿verdad? Asimismo, la escuela es un espacio que presenta diversos problemas como inseguridad o lugares sucios que contaminen el medio ambiente. Este tipo de preguntas se plantea en las reuniones de estudiantes para averiguar cómo podría ser la participación de los estudiantes. Por otra parte, dentro de la escuela se destinan espacios de participación desde los alumnos se puedan involucrar y algunos de estos son. Puede ser directivas de sección, se trata de un gobierno dentro del aula, los estudiantes pueden participar de dos formas, postulándose para uno de los puestos de la directiva y eligiendo mediante el voto de los miembros de esta directiva. Actividades académicas, bueno, es una categoría, esta categoría, perdón, se encuentra los concursos o las competencias en distintas áreas del conocimiento organizadas dentro de la institución, como las Olimpiadas de Matemáticas, los concursos de letreo y las ferias científicas. Los estudiantes se involucran como coordinadores, concursantes, exponentes o colaboradores. También están los actos cívicos que se refieren a las celebraciones oficiales de fechas históricas. En tales festejos los menores participan en dramatizaciones, bailes o desfiles para honrar la patria. Y elecciones estudiantiles, ¿verdad? Que es muy importante. Es el proceso electoral a escala institucional. En dichas comisiones, los estudiantes participan en la organización de partidos políticos como miembros del Tribunal Electoral Estudiantil o como votantes. El proceso electoral estudiantil abre espacios para el debate de ideas en los que tanto los candidatos como los votantes pueden participar. Y tenemos la participación en la comunidad. Bueno, como es debido, la comunidad se refiere al espacio geográfico donde vive la gente, como un barrio o residencia. También se refiere a grupos de individuos o familias que vienen en torno. La vida comunitaria se basa en el interés de la persona por promover el bien común, la seguridad y la salud pública de la comunidad. Por consiguiente, para lograr tales objetivos, los vecinos se organizan en diferentes grupos, por ejemplo, asociaciones del desarrollo comunitario, comités del control, equipos deportivos y juntas de y en algunos de esos grupos permiten la participación de menores de edad. Por ejemplo, en la Asociación del Desarrollo Comunitario, las personas mayores de 12 años pueden unirse. Asimismo, la participación comunitaria de los menores de las dos formas. Puede ser participación indirecta,
que es reportar al comité de vigilancia cualquier actividad sospechosa en la comunidad, por ejemplo, desconocidos que merondean en los alrededores de la casa, informar al comité de OMAT acerca de personas que ensucian las zonas verdes o los parques de la comunidad, comunicar a los encargados de las actividades deportivas sobre los eventos en los que pueden participar los miembros de la comunidad. También es la participación directa, que es colaborar con la siembra de árboles y el riego y mantenimiento de las zonas verdes de la localidad. También está elaborar carteles o material ilustrativo acerca de los deberes de la comunidad, por ejemplo, un cartel sobre el uso responsable del agua. También tomar parte en los equipos deportivos de la comunidad a fin de participar en actividades internas o fuera de la localidad. ¿Ok? Desafíos actuales. Bueno, cabe mencionar que la sociedad costarricense actual se enfrenta a retos en muchos ámbitos y para enfrentar dichos desafíos el país necesita una población dispuesta a trabajar en conjunto para encontrar soluciones como una ciudadanía capaz de proponer alternativas sin esperar a que el gobierno decida todo. Por ende, es que la participación ciudadana es la clave para resolver muchos de los desafíos actuales, por lo que requiere la ayuda de todas las personas del país. Y dentro de los desafíos que enfrentan los costarricenses se encuentra combatir la drogadicción, disminuir la inseguridad vial, prevenir los desastres, enfrentar los problemas económicos del Estado, detener el crecimiento de la pobreza, combatir la corrupción, abordar la migración según lo establecido en las leyes nacionales, luchar contra la inseguridad ciudadana, combatir el narcotráfico. Sumando a lo anterior, también se brindan puntos claves sobre cómo puede actuar la participación ciudadana ante algunos desafíos actuales. Bueno, combatir la drogadicción. Informarse acerca de los peligros de las drogas, participar en los programas de prevención del uso de drogas, denunciar a quienes venden estas sustancias en sus comunidades. Disminuir la inseguridad vial, bueno, participar en conductas responsables al transitar por la vía pública, ya sea como peatones, pasajeros o conductores, respetar las leyes y las autoridades de tránsito. Prevenir los desastres, bueno, participar activamente en la elaboración de planes de emergencia a escala familiar, escolar y comunal para estar preparados ante una emergencia. Acatar las disposiciones de seguridad emitidas por las autoridades nacionales en caso de urgencias. Luego tenemos que enfrentar los problemas económicos del país. Bueno, cumplir con el pago de impuestos, denunciar a quienes cometen actos ilegales con el objetivo de pagar menos impuestos. El Internet y las redes sociales. Bueno, eso es algo que llegó a revolucionar en sí en todo el mundo, porque como es una desventaja, porque lleva pues muchas adicciones y demás, también es una gran ventaja, porque también nos permitió tener como accesos a ciertas herramientas, como por ejemplo, no sé, como herramientas como videollamadas que se utilizan para poder comunicarse con otras personas, amigos, familiares, vecinos, personas hasta del otro lado del mundo, que pues muchas veces se complica, ¿verdad? Y pues es algo que llegó a facilitar ese acceso, ¿no? Bueno, este conlleva ciertas redes con más prioridad que otras, como por ejemplo está lo que es el Facebook. Este es un sitio electrónico que permite a las personas agregar amigos o contactos en sí, y con ellos pueden compartir pensamientos, fotografías e información de otros perfiles. También cuenta con mensajes y pueden subir imágenes, bueno, de todo un poquito. Es como para más que todo socializar o pues conocer más personas, ¿no? Por otro lado tenemos el WhatsApp, que es una de las con mayor importancia, porque es una red que facilita el envío de mensajes de texto, multimedia entre sus usuarios, y también permite realizar videollamadas, que es una aplicación de chat para teléfonos inteligentes y computadoras. Pues bueno, WhatsApp todos lo conocemos, ¿no? Por otro lado está lo que es el YouTube. También es un sitio súper conocido. De hecho, no sé si estaría más conocido que el WhatsApp, casi creo que sí, pero bueno. Sitio electrónico que posibilita ver videos, crear su propio canal para subir sus producciones audiovisuales, y las personas pueden hacer comentarios al respecto, pueden pues ver los videos, ¿verdad? Crear listas personalizadas con sus favoritos, guardar videos, etc. Es muy útil tanto para buscar información como para entretenerse, un método de entretenimiento. Por otro lado tenemos el Instagram, que también es muy conocido ahora en este tiempo. Es una red que permite a los usuarios subir fotografías y videos con efectos como filtros, marcos, colores, esto acompañado de mensajes, stickers, de todo un poquito. Y estos se pueden compartir en la plataforma de Instagram o en otras redes sociales. Por ejemplo, muchas veces, qué sé yo, se toma una fotografía con Instagram y se puede automáticamente compartir en Facebook también. Como que hacen una unión. Y eso es lo que se da con este punto. De igual forma también es muy útil porque es un método
que se pueden comunicar, tanto hacer videollamadas, enviar mensajes, compartir fotografías para socializar. Se utiliza para varios métodos. Luego tenemos lo que es, bueno, lo último por esta parte, que son como los más conocidos tal vez acá en Costa Rica. Luego tenemos el TikTok. Es algo que creció de un momento a otro, en realidad, es como que se dio a conocer, que es una comunidad global de videos cortos. Esta permite crear y editar videos increíbles, en realidad son muy chivas, al instante por medio de filtros especiales, stickers divertidos, efectos de sonido y bueno, muchísimos más. Y compartirlos fácilmente, ¿verdad?, con amigos o pues montones de personas alrededor del mundo que pueden llegar a verlos. Y bueno, por otro lado, también tenemos ciertas como recomendaciones que son medidas básicas para el uso pues, de este tipo de redes, ¿verdad? Porque muchas veces se utiliza pues para las mismas cosas negativas que mencioné al principio, ¿verdad? Que no todo pues es positivo. También pues debido a que por medio de las redes sociales se comparten datos muy personales, tanto imágenes como información en sí, ya sea hasta comentarios sobre la vida del usuario, como ya se mencionó, es que las políticas de seguridad de datos de varias redes protegen la información de los usuarios y pueden decidir quién puede ver la información que envían. Asimismo, a una pues, de estas estrategias es agrupar contactos para que cada usuario decida cuánta información pues, quiere que se exponga a un grupo en particular, ¿no? Por otra parte, estas también alientan a los usuarios a proteger sus cuentas para que otros no inicien sesión y se hagan pasar por usted, que aún así en realidad pues sucede. Muchas veces se hackean las cuentas, roban los perfiles, muchísimas cosas. Ahora hay demasiados hackers. Entonces por ello hay que tener mucho cuidado en muchos aspectos con este tipo de redes. Bueno, acá ya brindan pues ciertas recomendaciones, como por ejemplo usar una contraseña larga y difícil de adivinar, o pues una pregunta de seguridad en caso de olvidar la contraseña, ¿verdad? Y pues además de eso también los menores que usan las redes sociales también deben de seguir otras reglas básicas, como asegurarse de que nadie verifique la contraseña cuando usan una computadora, bueno, una computadora pública. Nunca aceptar invitaciones de extraños para reunirse en cualquier lugar, que eso es muy visto ahora en estos tiempos tan tristes. Y bueno, pues según Santillana, brinda como algunas medidas de seguridad. Bueno, uno, usar las redes sociales siempre bajo la supervisión de familiares o encargados. O sea, siempre estar presentes, ¿verdad? Con pues, los papás o alguien no mayor, porque aún así, aunque fuese mayor, muchas veces le suceden cosas desastrosas, pero pues en el caso de que son los niños, sí que esté con alguien mayor o un papá, o qué sé yo, alguien más responsable, ¿no? Por otro lado, evitar proporcionar datos como el número de teléfono u horarios de clases. Muchas veces los niños pues sin querer brindan, ay, es que salgo de mi clase a los adolescentes más que todo, las 3 de la tarde, qué sé yo, y tal vez los pueden estar esperando en cualquier parte para simplemente montarlos a alguna bus y llevárselos, o sea, es algo muy delicado en realidad, que quizá uno no lo ve así, pero las personas malas pues toman todo como beneficio para ellos. Luego, mantener en secreto la dirección de la casa. Es algo muy importante, nunca brindar su dirección de la casa porque no se sabe, ¿verdad? Luego, evitar mencionar que la familia está de vacaciones, lejos, o sea, que se encuentra solo, no comentarlo. Luego, evitar subir fotografías o videos en que se aprecien los bienes de la casa, o sea, no mostrar su hogar, ¿verdad? Ni por dentro ni por fuera. Luego, incluir como contactos o amigos solamente gente conocida. Sí, muy importante. También hay adolescentes o personas en sí grandes ya que simplemente por tener ese montón de amigos, uy, yo tengo tantos en Facebook o tantos en Instagram, aceptan a lo loco y pues no saben con quién se están metiendo, no lo conocen, no saben si es algún pedófilo o alguna persona que quiere hacerle daño. Entonces siempre tener en cuenta que es mejor aceptar simplemente personas que uno conozca, que uno sabe que pues no te van a hacer daño, que bueno, eso uno nunca lo sabe, la verdad, pero pues evitar ciertos riesgos, ¿no? Luego, recordar cerrar la sesión en la red social para evitar que alguien use su cuenta sin permiso. Eso también, pues, uno lo acostumbra a dejarlo abierto en, pues, las cosas personales, la computadora de uno, el celular de uno, pero, pues, hay que tener malicia, la verdad. Uno no sabe si uno va a perder en algún momento su celular o su computadora, entonces mejor evitar, ante toda costa evitar. Por otro lado, tenemos el acoso entre iguales. El bullying o intimidación, pues, se refiere a diversas formas de violencia en el ámbito de la educación. Por ejemplo, esto incluye acoso, intimidación o intimidación. It's the same. El acoso entre iguales o entre personas de la misma edad se produce cuando una persona es víctima de constantes burlas, bromas y agresiones psicológicas o físicas por parte de una o varias personas, que pueden ser compañeros de clase, otros niños en la escuela o comunidad. Y no es un incidente único, sino un patrón de comportamiento que continúa en el tiempo. Asimismo, se establece que el acoso ocurre cuando se ridiculiza al individuo frente a otras personas o se crean situaciones para culparlo de algo. Luego, una persona ha sido abusada verbal o físicamente o su propiedad ha sido dañada.
Luego, un niño o niña es señalado por su aspecto físico, su forma de andar o sus necesidades educativas. Esto va de la mano, o sea, continuando con lo que es el tema de las redes sociales, ¿no? Y pues los chats móviles, el uso inadecuado de estas puede generar un fenómeno pues negativo que afecta a muchos jóvenes, como lo es el ciberacoso o el ciberbullying. Por ello pues se mencionan estos aspectos, ¿no? Lo que es el ciberbullying es muy importante tomarlo en cuenta porque pues han habido puntos que llegan a un suicidio los niños por eso mismo, ¿verdad? Que tal vez crean páginas con fotografías de ellos o cosas malas que pues psicológicamente los afectan bastante y es algo que hay que evitar realmente. La seguridad vial. Bueno, esta significa lo que es prevenir o minimizar los incidentes, o bueno, no significa, sino que pues para eso funciona, ¿no? Para prevenir o minimizar los incidentes de tráfico y su impacto en la vida y la salud de las personas. Ambas fuerzas, bueno, lo que es el MOB y el COSEBI, ambas fuerzas supervisan lo que es la implementación de la ley de tránsito por vías públicas, terrestres y seguridad vial. Por su parte, COSEBI desarrolla programas de formación de conductores para la ciudad y uno de ellos son los denominados centros de educación segura, que pues se enfocan en la educación de los escolares, aconsejándoles que viajen seguros a la escuela y al hogar. La ley de tránsito, por su parte, define las normas que se deben seguir para conducir de forma responsable en la vía pública y no poner en peligro la vida propia o ajena. Bueno, algunos puntos tal vez o personas involucradas en la seguridad vial son los peatones. Esta es la persona que camina por la vía pública. Los peatones deben portar siempre su documento de identidad, incluso los menores, en caso de que sea pues, necesario identificarlos. Muchas veces pues, por un accidente o algo, pues es importante que anden sus documentos, ¿no? Por otro lado están los pasajeros. Acá se trata de que la persona distinta del conductor que ocupa un espacio en un vehículo, o sea, los pasajeros pueden ir en automóvil, bus, tren, motocicleta o bicicleta, si está acondicionada para esto. Por otro lado tenemos al conductor. Es la persona que maneja un automóvil y es responsable de las infracciones que cometa al conducir. Este incluye también a los ciclistas, porque también manejan su medio de transporte. Bueno, por otro lado, acá también tenemos lo que son las conductas responsables de los peatones, algunas conductas que lleva pues cada uno de ellos, ¿no? En este caso, los peatones. La conducta que tiene que tener el peatón es que todas las personas que transitan por la calle deben de tener un comportamiento responsable en concordancia con el rol que desempeñan en ese momento, peatón, pasajero o conductor. Luego tenemos lo que es la conducta responsable de los peatones. Caminar por las zonas exclusivas de uso peatonal y transitar por las aceras, que es lo mismo que estaba mencionando antes. El evitar caminar sobre las vías del ferrocarril y cruzar las calles en las esquinas, zonas de los pasos marcadas o puentes peatonales. Pues para ellos son, ¿verdad? Para que los utilicen los peatones y no tengan pues que sufrir algún accidente pues que se quiera evitar. También caminar por el lado izquierdo de las vías públicas según la dirección de su marcha cuando no existan aceras. De esta forma, siempre pueden ver de frente a los vehículos y los conductores los pueden divisar también. Por otro lado, utilizar ropa llamativa a fin de que sean visibles cuando salen a ejercitarse de día y de noche también. Evitar la ejecución de actos de malabarismo en la vía. Por otro lado, no llevar objetos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito de otras personas. Y muy importante, pues, el obedecer las señales de tránsito. Luego también tenemos lo que son conductas responsables de los pasajeros. Bueno, los pasajeros de transporte público, como los buses y los que viajan en vehículos, deben de practicar normas de seguridad para evitar accidentes. Algunos ejemplos son pasajeros de bus. Los pasajeros del autobús deben esperar hasta que el transporte se haya detenido antes de subir o bajar al salir del autobús. Nunca cruce la calle por delante o por detrás del vehículo. Espere hasta que el vehículo se haya alejado de la parada, busque una esquina o un semáforo o un paso peatonal cuando el autobús esté en movimiento y haya espacio libre. Debe viajar sentado. Si debe pararse, pues las personas deben sujetarse a la barandilla o a los asientos por seguridad mientras conducen. Los cinturones de seguridad deben de abrocharse siempre que el vehículo los tenga. Luego también tenemos pasajeros de bicicletas adaptadas. Algunas bicicletas están adaptadas para llevar pasajeros. En este caso, el acompañante debe ser mayor de 3 años y portar el casco y el chaleco reflectivo correspondiente. Luego, pasajeros de vehículos particulares. Estos que viajan en carros particulares deben viajar sentados con sus cinturones de seguridad abrochados.
Es obligación mantener un comportamiento correcto en el auto a fin de no distraer al conductor. La ley establece que los pasajeros menores de 15 años que midan menos de 1,45 m de esta estatura deben usar dispositivos especiales para viajar en los vehículos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque, pues en X caso que uno quiera evitar algún accidente, mejor poder, pues, que ellos vayan bien asegurados, ¿no? Para finalizar con las conductas responsables de los conductores. Acá pues las personas que conducen vehículos de todos los tamaños son responsables de sus pasajeros y demás personas en la vía pública. Todos los conductores deben conducir con precaución y observar qué es lo que ocurre en la carretera para evitar accidentes de tráfico. Por otro lado, deben seguir las siguientes reglas. Igual, es que todos va de la mano, todo es sumamente importante, pues porque si queremos protegernos todos, debemos proteger a los demás también. Bueno, lo siguiente sería utilizar siempre el cinturón de seguridad y vigilar que sus acompañantes lo usen también. Manejar sin los efectos del alcohol u otras drogas. Transportar en el vehículo únicamente la cantidad de pasajeros permitidos para ese automotor. Evitar el uso de teléfonos celulares o dispositivos que distraigan su atención del camino. Obedecer las señales de tránsito, por ejemplo, las que indican el límite de velocidad o las que determinan si es permitido o no virar. Y por último, estacionar el automóvil en los sitios destinados para este fin, nunca en una curva o cerca de puentes. Bueno, y hay pues montones más, pero pues esas son algunas de las principales, ¿verdad? Que es sumamente importante. Todo esto pues lleva sus normas, su orden y pues es importante siempre tomarlo en cuenta. Así que, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marlene. Como parte de este grupo a mí me corresponde hablarles acerca de lo que es gestión de riesgo y cultura fiscal. Con respecto a lo que es gestión de riesgo, esto se refiere al proceso de identificar cuáles podrían ser las posibles ventajas o desventajas de una población cuando se encuentra en una situación de crisis. En Costa Rica, la gestión de riesgos es una tarea implementada a través de leyes e instituciones y su principal normativa es la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos que rige en el año 2006. Pero, ¿qué es en sí o cuál sería la diferencia entre un fenómeno natural y un fenómeno antrópico? ¿Y qué sería específicamente un desastre? Un fenómeno natural, entonces, se refiere a que es un evento causado por agentes naturales, por ejemplo, como lluvias, fuertes vientos, desbordamientos de ríos, sismos, deslizamientos o erupciones volcánicas. A diferencia del fenómeno natural, el fenómeno antrópico vendría entonces a ser un evento causado por un error o un accidente humano. Como ejemplo podríamos mencionar la contaminación, los incendios, la tala de árboles y explosiones de gas. Pero en sí, ¿qué vendría a ser un desastre? El desastre entonces es una situación de emergencia que ocurre cuando un fenómeno natural o antrópico afecta de manera negativa a una población de un lugar. Ahora les hablaremos acerca de lo que es la gestión de riesgo en la comunidad. Si ciertamente nadie puede evitar que suceda un fenómeno natural que afecte a una comunidad o población, nosotros podríamos evitar que este fenómeno se convierta en un desastre. De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias, al crear un plan de emergencias se deben seguir los siguientes pasos. Como paso número 1 sería la organización, y esto se refiere propiamente a la conformación de un comité que pueda dirigir la confección de un plan de emergencias. En el paso número 2 tenemos la identificación de eventos naturales o antrópicos que puedan afectar el lugar. En este punto se debe elaborar entonces una lista de los posibles eventos naturales o antrópicos a los que se puede ver afectado la comunidad. Es importante también poder conocer la historia del lugar, porque esto ayudará a determinar cuáles han sido los fenómenos más frecuentes que han afectado, y entonces podría ayudarnos a ver incluir en la lista qué posibles situaciones podrían ocurrir. En el paso número 3 está la identificación de los factores de vulnerabilidad. En este caso se refiere a la posibilidad que tiene un lugar de ser afectado por un desastre. Entonces, entre los factores que aumentan la vulnerabilidad se encuentran los siguientes: viviendas ubicadas cerca de los márgenes de ríos o terrenos inestables, ausencia de vías de comunicación alternativas en caso de que las principales no se puedan utilizar. Entonces sería importante tener en cuenta cuáles podrían ser estas vías alternativas. Carencia de hidratantes en la comunidad, edificios antiguos sin mantenimiento, personas con impedimentos físicos que no podrían abandonar por sus propios medios, ¿verdad?, en caso de una emergencia. Con respecto al punto 4, sería el inventario y localización de recursos que tiene la comunidad para hacer frente a una emergencia. En este caso sería importante elaborar una lista con los recursos disponibles con los que cuenta la comunidad en caso de una emergencia. Esto podría incluir edificios que puedan servir como refugios, como escuelas, iglesias o instalaciones comunitarias. Al mismo tiempo, es sumamente necesario especificar cuántas personas hay, cuántas personas pueden ser reubicadas y dónde podrían estar ubicadas. En el punto número 5, que se refiere a la preparación del plan de acción, en este paso se une todo lo que es el conocimiento, ¿verdad?, recolectado en los pasos anteriores a fin de ponerlo por escrito, y asimismo el plan debe dividirse en 3 acciones.
Sería la acción de prevención, la acción de respuesta y la acción de reconstrucción. Con respecto a lo que es la acción de prevención, se trata de las medidas necesarias para evitar que ocurra un desastre. Por ejemplo, evitar construir viviendas en terrenos inestables, revisar las instalaciones eléctricas de casas y edificios. En cuanto a lo que es la acción de respuesta, en esto sería detallar que las personas qué deben hacer las personas cuando ocurre la emergencia. Entre ellas se encuentra mantener la calma, colocarse en zonas de seguridad, con respecto a lo que son edificios en caso de algún temblor o terremoto, por ejemplo. Y en cuanto a lo que es acciones de reconstrucción, aquí se incluye lo que se debe hacer, qué pasó en la emergencia, por ejemplo, evaluar los daños, restablecer los servicios básicos que han sido interrumpidos por el desastre, por ejemplo, como el agua y los servicios eléctricos. Volviendo a los pasos que conlleva, digamos, el plan, tenemos por último el ensayo, evaluación y divulgación del plan de emergencias, que es sumamente importante. El plan de emergencias debe ser aprobado y para ello se deben de realizar ejercicios, que son pruebas en las que se da a conocer que los miembros de la comunidad han participado. Y así, de esta forma, esto permite evaluar, ¿verdad?, si se ha planificado todos los riesgos o si se han tomado todas las precauciones adecuadas. Además, acá los vecinos pueden asistir al simulacro, ¿verdad?, que pueden ellos organizar un simulacro, ¿verdad?, en coordinación, ya puede ser por lo que es la parte de Cruz Roja o bomberos. Y también de suma importancia sería la difusión en qué consiste el plan, ¿verdad?, y poder comunicar detalladamente a los vecinos para que todos lo recuerden, ya sea presentándose a una reunión, realizando una reunión comunitaria o a través de medios impresos, ¿verdad?, que se les pueda a ellos brindar y de esta forma toda la comunidad pueda estar enterada. Ahora bien, les vamos a hablar acerca de lo que es la cultura fiscal. Y si bien hemos escuchado siempre la palabra impuestos, este se refiere al dinero que la gente paga al gobierno por diversas transacciones como la compra de automóviles, casas o también alimentos. Este dinero cubre los costos administrativos del Estado y el Ministerio de Hacienda es el ente responsable de recibir el dinero de los impuestos a través de la Dirección General de Tributación Directa. Se dice que en Costa Rica todos pagan impuestos y algunos de estos se pagan indirectamente, o sea que no nos damos cuenta casi. Es decir, cuando el consumidor compra o cuando compramos un producto, en el precio final va incluido el impuesto de venta agregado. Esto sucede, por ejemplo, como cuando compramos comida en un supermercado, cuando compramos combustible o cuando se paga una cuenta también en un restaurante. Por otra parte, existen otros tipos, ¿verdad?, de impuestos que se pagan indirectamente y que estos también los cobra, por supuesto, al Estado. Y tenemos que son el traspaso de bienes y los fondos de inversión y también las salidas al país. Con respecto a lo que es ciudadanía consciente de sus deberes y sus derechos tributarios, las personas y las empresas, en este caso, que pagan sus impuestos a tiempo, trabajan solidariamente para que el país, ¿verdad?, tenga una cultura tributaria más adecuada. El presupuesto estatal también, de esta forma, se beneficia de una cultura financiera que proporciona los ingresos necesarios para cubrir los gastos del Estado, como por ejemplo pagar los salarios, construir caminos, otorgar becas escolares, ¿verdad? Y también tenemos lo que se refiere a las acciones que demuestran una cultura fiscal adecuada, ¿verdad? En este caso se mencionan 3 acciones a tomar en cuenta, que esto vendría a demostrar que existe una cultura fiscal correcta y en regla. Sería declarar y pagar impuestos a tiempo, ¿verdad? Esto sería cuando las personas y las empresas deben hacer la declaración de sus impuestos en los periodos establecidos. Esto por la Dirección General de Tributación Directa. Y al cumplir con esa obligación se evitan multas por morosidad. Otra sería dar facturas o tiquetes de caja. O sea que toda persona dueña de un comercio o que ejerce una actividad profesional independiente, por ejemplo como abogados, dentistas, contadores, deben dar facturas a sus clientes. Y esa factura sería como un mecanismo de control para evitar que haya una evasión tributaria. Entonces, de esta forma, las personas tienen la obligación de pedir la factura o tiquete de caja siempre que le hayan dado un servicio. Con respecto a lo que es llevar riesgos contables, entonces las empresas están obligadas a llevar un orden de sus gastos y de sus ingresos también. Dicha práctica o dichas prácticas le ayudarán también a la hora de hacer la declaración de sus impuestos. Y esto sería por mi parte lo que tiene que ver con gestión de riesgo y cultura fiscal. Les agradezco mucho su atención y espero haya quedado todo de una manera clara y que les pueda servir de mucho. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora les voy a mostrar cómo se hace el primer taller que vamos a crear. Bueno, el punto es hacer lo que es un tipo barquito, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar, un barquito como en el océano. Entonces, vamos a utilizar ya sea un plato de cartón o un cartón y vamos a hacer el círculo.
Entonces vamos a hacer esto en círculo, vamos a utilizar tijeras, pintura, lápiz de color, marcadores o cosa material decorativo, y hojitas de colores, pueden ser hojitas de colores o papel, cartulina de colores, y silicón. Entonces ya vamos a ver cómo va quedando. Y bueno, acabamos, ya marqué el círculo, entonces vamos a irnos recortando. Y así nos queda el circulito, ¿ok? Este es un tallercito muy lindo para hacerlo con los niños, ¿verdad? Porque ellos se entretienen mucho pues haciéndolo y a la vez pues se hace como un repaso de lo visto. En este caso sería pues el descubrimiento de Cristóbal Colón y todo lo demás. Entonces vamos a ver, ahora vamos a pasar con a pintarlo como si fuese el océano, el cielo y el océano. Entonces vamos a iniciar a pintar lo que es la parte del cielo. Bueno, y va quedando algo así, en donde se nota la división del cielo y el océano. Ahora queda hacer el barquito y podemos utilizar nuestra imaginación, hacerlo ya sea con la misma pintura o crearlo con papel construcción o hojas de colores. Ya les muestro cómo me hace. Para finalizar, decidí crearlo todo con material reciclable para que notemos que no necesitamos de mucho dinero para hacer cosas bonitas y crear manualidades bonitas con nuestros estudiantes. Quedó así, el barquito hecho por cartón, simplemente se pintó, se hicieron unos pajaritos y otro pedacito de cartón también para el lado del mar y el cielo. Y quedó bastante bonito y ellos terminan felices de la vida.